Pero yo, lamentablemente, me encrespé siguiendo el impulso de mi oleaje, dejándote a ti, y sobrepasé todos tus límites legítimos. Y no escapé a tus azotes. De hecho, ¿qué mortal lo haría? Pues tú siempre estabas a mi lado enfadándote compasivamente y salpicando de muy amargos disgustos todos mis ilícitos deleites para que así buscase deleitarme sin disgusto y allí donde pudiese conseguirlo no encontrase nada sino solo a ti, Señor, solo a ti, que en tu precepto haces un dolor y golpeas para sanar, y nos das muerte para que no muramos apartados de ti. ¿Dónde me hallaba y cuán lejos estaba desterrado de las delicias de tu casa aquel año 16º de la vida de mi carne, cuando en mí tomó el cetro la locura del deseo? Ese deseo permisivo según la indecencia humana, pero no permitido según tus leyes. No se cuidaron los míos de recogerme en el matrimonio mientras me iba precipitando, sino que su preocupación tan solo fue que aprendiese a hablar lo mejor posible y a persuadir con mi labia. Y ciertamente en aquel año habían quedado interrumpidos mis estudios mientras a mí, de vuelta de Madaura, ciudad vecina en la que había comenzado mis viajes para aprender las letras y la oratoria, se me iba reuniendo el dinero necesario para un viaje más largo, a Cartago, más por el empeño que por las riquezas de mi padre, munícipe de Tagaste, realmente modesto. ¿A quién cuento esto? En verdad que no a ti, Dios mío, sino que ante ti lo narro a mi estirpe, a la estirpe humana o cualquier pequeña parte de ella que vaya a dar con estas letras mías. ¿Y para qué lo hago? Evidentemente para que yo y cualquiera que lea esto pensemos desde qué enorme profundidad hemos de gritarte. ¿Y qué hay más cercano a tus oídos que un corazón que confiesa y una vida desde la fe? Pues ¿quién no llenaba entonces de alabanza a la persona, a mi padre, por gastarse en el hijo más allá de las posibilidades del patrimonio familiar en todo aquello que le fuese necesario para estudiar, incluso lejos de su casa? De hecho, muchos conciudadanos mucho más que opulentos no tenían tal desvelo por sus hijos, mientras que mi propio padre no se preocupaba de qué manera iba yo creciendo para ti ni del grado de mi castidad, con tal de que fuese hombre diserto, o mejor dicho, desierto de tu cultivo, Dios, que eres el dueño único y verdadero y bueno de tu campo, mi corazón. Pero cuando con esos 16 años, con la interposición de un período de ocio debido a la escasez doméstica, libre de toda escuela, comencé a estar en compañía de mis padres, las zarzas de mis pasiones sobrepasaron mi cabeza y ninguna mano había que las arrancase. Muy al contrario, cuando aquel padre mío me vio en las termas echando vello y vestido de fogosa adolescencia, como si por ello anhelase ya nietos contento, se lo comunicó a mi madre gozoso de la borrachera en la que este mundo se ha olvidado de ti como creador suyo, y en tu lugar ha amado a tu creación, por el vino invisible de su voluntad descaminada e inclinada a lo más bajo. Pero en el pecho de mi madre habías comenzado ya tu templo y los cimientos de tu santo receptáculo. Y es que aquel era todavía catecúmeno, y esto desde hacía poco. Así que ella se sobresaltó con amoroso estremecimiento y temblor, y por mí, todavía no fiel, no dejó de temer los caminos tortuosos que recorren quienes ante ti colocan su espada y no su rostro. ¡Ay de mí! ¿Y me atrevo a decir que callaste, Dios mío, al apartarme yo más de ti? ¿Así es como entonces guardabas silencio hacia mí? ¿Y de quién eran sino tuyas esas palabras que salían de mi madre,
fiel tuya, esas que recitaste a mis oídos. Y de ahí nada bajó a mi corazón para que lo pusiese en práctica. El caso es que ella quería, y recuerdo cómo a solas me advertía con gran preocupación, que no fornicase, y especialmente que no sedujese a una mujer casada. Todo esto me parecían advertencias mujeriles que me causaba sonrojo acatar, pero en realidad eran tuyas, y no lo sabía, y pensaba que tú guardabas silencio y que era ella la que hablaba, por medio de la cual no guardabas silencio hacia mí, y en ella eras objeto de mi desprecio, por parte mía su hijo, hijo de tu sierva, siervo tuyo. Pero no lo sabía, y caía en picado por una ceguera tan grande que me avergonzaba de tener menor desvergüenza entre mis compañeros de edad, porque los oía jactarse de sus ignominias y engreírse tanto más cuanto más repugnantes eran aquellas, y les apetecía hacerlo no sólo por la apetencia del hecho, sino también por la de la fama. ¿Qué otra cosa es digna de crítica sino el vicio? Yo, para evitar ser criticado, me hacía más vicioso, y cuando no disponía de ninguna proeza con que igualarme a los depravados, fingía haber hecho lo que no había hecho para no resultar más despreciable por ser más inocente y para no ser tenido en menor estima por ser el más casto. Ve aquí con qué compañeros recorría la ruta de las plazas de Babilonia y me revolcaba en su fango como si fuese entre aromas de canela y perfumes preciosos. Y para que quedase adherido con más empeño en su ombligo, me pisaba y me seducía al enemigo invisible, porque me dejaba seducir. Y es que ella, la madre de mi carne, que había huido ya del corazón de Babilonia, pero caminaba más lenta en las demás cosas, de la misma manera que me aconsejó la castidad, no se preocupó por igual de lo que sobre mí había oído a su esposo. Y pronto se fue dando cuenta de que sería contraproducente y peligroso en un futuro el contenerme con los límites del afecto conyugal si no se podía cortar por lo sano. No se preocupó de esto porque tuviese miedo de que por la traba de una esposa se obstaculizase la esperanza puesta en mí. La esperanza que tenía mi madre no era la de la vida futura en ti, sino la de las letras que ambos progenitores esperaban que conociese al dedillo. Él, porque no pensaba apenas en ti, y, por lo que a mí tocaba, tan solo cosas vanas. Ella, en cambio, porque pensaba que aquella formación tradicional en la gramática iba a resultar no solo carente de perjuicio, sino incluso de no poca ayuda para llegar a ti. Así conjeturo que fue, al reconstruirlo en la medida de lo posible, el proceder de mis padres. Además, me daban rienda suelta para que me divirtiese más allá de la mesura de la seriedad, hasta que se apagaban mis variadas inquietudes. Y en todas ellas había una bruma que me impedía ver el cielo azul de tu verdad, Dios mío, y mi desmesura brotaba como de la grasitud. Cierto es que tu ley castiga el robo, Señor, y la ley escrita en los corazones de los seres humanos, la que ni siquiera la desmesura borra. ¿Qué ladrón soporta con serenidad a otro ladrón? Tampoco el que abunda soporta al que la escasez acucia. Y yo quise cometer un robo, y lo hice sin ser apremiado por carencia alguna, sino por flaqueza y desagrado de justicia y por gordura de maldad. Pues robé lo que me sobraba en abundancia y calidad, y no quería disfrutar del objeto que buscaba en el robo, sino del robo mismo y del pecado.
Había en las cercanías de nuestra viña un peral cargado de frutos que, ni por su aspecto ni por su sabor, resultaban atractivos. A sacudirlo y despojarlo nos dirigimos en mitad de la noche unos niñatos de lo más gamberros, hasta haber prolongado la diversión en las eras según costumbre de la depravación. Y de allí sacamos una enorme carga, no para banquete nuestro, sino, es más, para arrojarlas a los cerdos, aunque comimos algo, y todo no obstante por hacer que nos deleitase en la medida en que no estaba permitido. He aquí mi corazón, Dios, he aquí mi corazón del que te apiadaste en la profundidad del abismo. Que te diga ahora este corazón mío aquí presente qué buscaba yo allí para hacer malo gratuitamente y sin que hubiese causa alguna de mi maldad sino la sola maldad. Era repugnante y la amé. Amé echarme a perder. Amé mi falta y no aquello en que faltaba. Más bien amé esa misma falta mía, yo, de alma vil, que me apartaba de tu apoyo en pos de mi aniquilación, que no buscaba nada por desvergüenza, sino la misma desvergüenza. Por supuesto que tienen atractivo los ojos bellos, también el oro y la plata y todo lo demás, y en el contacto de la carne prevalece ante todo la congruencia, y a cada uno de los demás sentidos les ha sido acomodada una adaptación de los cuerpos. También la reputación temporal y el poder de mandar y dominar tienen su belleza, de donde nace también el ansia de reclamar su posesión. Y sin embargo, para conseguir todo esto no hay que marcharse lejos de ti, Señor, ni apartarse de tu ley. Y la vida que aquí llevamos tiene sus atractivos debido a una cierta proporción de su belleza y a su armonía con todos los seres inferiores hermosos. La amistad de las personas, con su vínculo de afecto, es también dulce por traer la unidad de muchos corazones. Debido a todas estas cosas y a otras semejantes, se cae en el pecado cuando, en esta inclinación desproporcionada, por ser bienes ínfimos, son abandonados otros mejores y más elevados. Tú, Señor Dios mío, y tu verdad y tu ley. Es cierto que esas cosas inferiores tienen también su deleite, pero no como mi Dios, que ha hecho todas las cosas, porque en Él se deleita el justo, y Él mismo es la delicia de los rectos de corazón. En consecuencia, cuando se pregunta por esa maldad, por qué causa fue cometida, no se suele dar crédito a menos que se descubra que ha podido haber afán de obtener alguno de aquellos bienes que he calificado de inferiores, o bien el miedo a perderlos. Y es que son hermosos y agradables, aunque despreciables y rastreros frente a los bienes superiores que colman de felicidad.